tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Castaño y este es el segundo video donde vamos a tratar sobre este amigo, un servomotor, y vamos a aprender a controlarlo utilizando el microcontrolador PIC y utilizando el compilador PIC-C-Compile. Primero, si no has visto todos los videos que tenemos de microcontroladores PIC, pues mira, aquí te está saliendo una tarjeta, simplemente le das clic a esa tarjeta y vas a ver todos los videos de PIC para que aprendas a programar desde lo más básico hasta lo más avanzado con estos microcontroladores. Como ya les venía hablando, este va a ser el segundo video sobre el servomotor, o sea que ya vimos un video inicial donde lo aprendimos a programar usando PWMs. En este segundo video vamos a aprender a programarlo usando Timer 0. Quiere decir que vamos a poder programar varios de estos amigos utilizando nuestro microcontrolador PIC con esta técnica que vamos a ver en el video del día de hoy. Si no has tenido la oportunidad de ver la primera parte, pues te invito a que la veas dando clic en esta tarjeta, donde vas a ver toda la introducción básica de los servomotores, cómo funciona, porque en este segundo video pues ya vamos a entrar más en detalle a la utilización del Timer 0. Así que vamos a ver cómo se programa el servomotor con PIC. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos, entonces estamos nuevamente en nuestra entrada de control automático de educación, donde estamos explicando el servomotor PIC. Nuevamente aquí está el curso de PIC si no has visto todo lo que hemos hecho en PIC. Y está toda la explicación que vimos en el video pasado. Recuerda que si no has visto el video pasado tienes que verlo, porque ya no voy a volver a explicar esto. Este segundo video, que hace parte de nuestro servomotor PIC, como en el primero vimos cómo se utilizaba el módulo CCP del PIC para controlar el servo, pues en este segundo video vamos a ver otra forma mucho más práctica de hacer el control del servo. En el video pasado veíamos que controlar el PIC con el módulo CCP era bastante práctico, bastante fácil. El problema es que solo estamos limitados al número de PWMs que existen dentro del microcontrolador. Por eso en este video vamos a ver cómo controlamos el servomotor del PIC utilizando una interrupción por Timer 0. Que con esto entonces ya podremos colocar muchos más servomotores dentro de nuestros proyectos con microcontroladores. Aquí en el canal también hemos empezado a desarrollar un curso completo de Arduino. En este momento ese curso está en proceso de desarrollo. Si quieres aprender cómo programar un servomotor, pues aquí voy a dejar una tarjeta futura que te va a llevar hacia el video de Arduino para controlar el servomotor. Nuevamente pues esto lo que vamos a ver pues lo vamos a aplicar en el 16F887, pero puede ser aplicado en cualquier otro microcontrolador, un 877A o incluso uno de la familia 18F4550, que son los que más ustedes me preguntan. Nuevamente lo que vamos a hacer entonces es tratar de hacer una interrupción que comience a saltar cada 20 milisegundos. Vamos a ver que aquí vamos a hacer una pequeña modificación, que no vamos a respetar exactamente estos 20 milisegundos, pero que de igual forma funciona muy bien. Inicialmente este asunto del Timer 0 pues es un asunto antiguo que ya hemos tratado aquí en la página. Todavía no le hemos hecho video. Déjenme en los comentarios si quieren que le haga un video a esto, que es donde está el Timer 0. Aquí está todo el contenido del timer, es la única entrada que no tiene video, pero en fin, aquí vamos a continuar utilizando nuestros servomotores MG996R, que nuevamente si deseas adquirirlo pues aquí te dejé unos links si vives en América para que los consigas en Amazon Estados Unidos, o un link en España si estás en Europa, o de cualquier forma pues pueden encontrarlo en cualquier tienda electrónica. Bien, vamos a configurar nuestro timer rápidamente. Como sabemos que necesitamos unos pulsos a cada 20 milisegundos, ya les dije que no es totalmente estricto este valor de periodo o de frecuencia para que nuestro servomotor funcione. Simplemente con unos valores aproximados pues ya conseguimos controlar adecuadamente nuestros motorcitos. Como en este trabajo, en este proyecto, ya no vamos a utilizar el cristal interno, sino que vamos a utilizar un cristal de cuarzo externo. En este caso será un cristal de 4 MHz. Vamos a configurar nuestro Timer 0 para ese cristal. Y vamos a hacerlo de tal forma que esta interrupción por Timer 0 pues se ejecute o se desborde cada 16,38 milisegundos. Vemos que no es exactamente los 20 milisegundos, pero ya es una frecuencia muy próxima y que nos funciona perfectamente bien
para controlar nuestros servomotores. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los 16,38 milisegundos con nuestro timer? Para eso entonces tienen que ver obviamente la entrada del timer 0, porque si no, no van a entender cómo configurarlo. En esa entrada pues se explica que el timer 0, al igual que el PWM, pues tiene un parámetro de prescaler. En este caso le vamos a colocar un prescaler del 64. Y como nosotros sabemos que el timer 0 es un contador de 8 bits, o sea que el valor máximo del timer 0 es 256. Cuando el microcontrolador se está ejecutando, este timer 0 es como un contador que se va llenando en paralelo al código que está haciendo el microcontrolador. Entonces empieza en 0, 1, 2, 3 hasta que llegó a 256. Cuando llegó a 256 salta la interrupción, se va para la interrupción y resetea de nuevo el timer 0 y vuelve y comienza 0, 1, 2, 3 nuevamente hasta 256. Eso es lo que básicamente hace nuestra interrupción por timer 0. Entonces notemos que si colocamos estas configuraciones, pues vamos a conseguir nuestro tiempo de 16,38 milisegundos. Vemos que entonces la fórmula del desbordamiento del timer es simplemente la carga del timer multiplicado el prescaler multiplicado el 4 sobre la frecuencia del oscilador. Entonces la carga del timer, la máxima carga sabemos que es 256 por el prescaler que era 64 sobre 4 dividido 4 MHz. Eso nos va a dar 0,0163 segundos, que es lo mismo a los 1638 milisegundos que necesitamos. Perfecto. Sabemos entonces que configurándolo con este prescaler vamos a conseguir el tiempo que necesitamos. Sabemos que el timer 0 a cada 16,38 segundos pues va a estar entrando a la interrupción. Eso pasa porque pasó de 256 a 0. Pero entonces, ¿cómo le vamos a mandar los pulsos de 1 milisegundo y de 2 milisegundos para hacer el control del ángulo del servomotor? Recordamos aquí que entonces le estamos mandando aquí 16,38 en vez de 20, y que si queremos por ejemplo un ángulo de 90 debemos mandarle un pulso de 1,5, un ángulo de 0 un pulso de 1 milisegundo, o 180 grados un pulso de 2 milisegundos, como lo vimos en el video anterior. Entonces, para saber eso vamos a hacer una simple regla de 3. Vamos a encontrar primero el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Sabemos entonces que 256, que es la máxima carga que nos tiene nuestro timer, nos va a dar 16,38 milisegundos. Entonces, un milisegundo, ¿cuánto nos va a dar? Simplemente hacemos esta regla de 3, que es la multiplicación cruzada. Nos va a dar que aproximadamente debemos cargar nuestro timer con 16 para obtener un milisegundo en nuestra carga del timer. Y el valor máximo es otra regla de 3 simple, simplemente que aquí en lugar de 1 es 2. Entonces hacemos la regla de 3 cruzada. Vamos a ver que el valor máximo de nuestro timer va a ser 32. Entonces ya tenemos el intervalo donde debe ser cargado nuestro timer para obtener los pulsos que van a controlar nuestro motor. Pero ustedes me dirán, ¿cómo así que cargar con 16 y con 32? Pues sí, miremos que el timer pues es un contador. Nuevamente les digo que va de 0 a, en este caso, a 255. Siempre es uno menos aquí, ahí me equivoqué. De 0 a 255. Pero ¿qué pasa? Si yo desde 0 a 255, él obviamente se demora este tiempo. Pero ¿qué pasa si yo le digo, no, comiénceme a contar desde 16, por ejemplo? De 16 a 255, pues él lo va a hacer más rápido y se va a demorar mucho menos que este tiempo. Si le digo, comience desde 32, pues entonces él se va a demorar todavía mucho menos. Entonces el timer uno lo puede recargar con un valor inicial, y obviamente con esa recarga de valor inicial pues él se va a demorar muchísimo menos. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Entendamos cómo vamos a modificar la carga del timer para conseguir los pulsos que nosotros queremos. Vamos a tomar a modo de ejemplo que nosotros queremos situar nuestro servomotor en 180 grados. Eso quiere decir que necesitamos un pulso de 2 milisegundos. Tenemos aquí el gráfico entonces que nos permite posicionar nuestro servomotor en 180 grados. Sabemos que entonces que toda la frecuencia, todo el periodo máximo de nuestro tren de pulsos pues es 16,38 milisegundos, que cada que se repite ese tiempo pues el pulso se va repitiendo. Y sabemos que esos 16,38 son 256 de la carga de nuestro timer 0. Para el caso de 180 entonces necesitamos solo 2 milisegundos con la señal alta y el resto con la señal baja. Vimos que los 2 milisegundos equivalen a los 32 en la carga del timer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer esta rutina de tres pasos. Primero vamos a preguntar si la salida está en alto o en bajo. Aquí tenemos el circuito que vamos a implementar, es exactamente el mismo circuito de la entrada anterior. Entonces con el circuito pueden probar ambos códigos.
Vemos que vamos a tomar primero como ejemplo este servomotor 1 y vamos a ver que el servomotor 1 pues está conectado al pin RC2. Entonces vamos a preguntar si ese pin RC2 en este momento está en alto o en bajo. Vamos a suponer que él está en alto. Entonces preguntamos si él está en alto, entonces él va a ver que en este momento ese pin RC2 está en alto. Bueno, si está en alto es porque en ese momento tengo que esperar 2 milisegundos en alto, o sea, con una carga del 32 en el timer 0. Perfecto, entonces aquí vemos el paso 2. Si está en alto, que es nuestro caso, entonces voy a cargar el timer 0 con 32. Entonces voy a decirle al timer que comience a contar no desde 0, sino que comience a contar desde 32. Una vez cargo pues obviamente el timer 0 con 32, voy a poner la salida en 0. Pongo la salida en 0 o en bajo. De esa forma el timer solo tendrá que contar desde 32 hasta 256. Quiere decir que esa cuenta él solo va a contar 224 veces hasta volverse a desbordar. Entonces, como ya puse esto en bajo, él lo que hace es ponerse en bajo y va a contar 224 hasta volverse a desbordar, o sea que él se va a desbordar aquí. Entonces, cuando está en alto, simplemente es como si yo estuviera ubicado al borde del pulso alto. Y simplemente voy a cargar en el timer el tiempo en que él debe estar en bajo. Es por eso que aquí cargué con 32, es porque él se va a parar aquí al final de 32. Pongo en bajo, entonces él ya viene en bajo y simplemente voy a contar el tiempo que va a estar en bajo. Ese tiempo será ¿cuánto? 224 de carga en el timer 2 es el tiempo que va a estar en bajo. Entonces va a estar en bajo ese tiempo y se va a desbordar aquí. Entonces ahí se va para el paso 3. Si está en bajo, en este momento perfecto, él está en bajo. Entonces voy a cargar el timer 2. Sabemos que como el timer 2 es un timer de 255, vamos a cargarlo con 255 menos lo que llevaba en el pulso anterior. El pulso anterior en este caso, de este ejemplo, es 32. Pues esto puede variar. Si era un pulso más pequeñito, pues hay que llevar al pulso más pequeñito. Ya lo vamos a ver en el código. Para este ejemplo es el 32, entonces 255 menos 32 es lo que voy a recargar o inicializar el timer 0 con ese valor, que me va a dar pues 223. Y una vez lo cargo, ahí mismo lo pongo en alto, o sea, lo voy a poner en alto esa salida, el RC2, para que se vaya al alto. Y de esa forma el timer 0 solo va a tener que contar desde 223, porque está restada a 223, hasta 256. Entonces obviamente solo va a contar 32 antes de volverse a desbordar, o sea, va a contar solo este tiempito que está encendido. Ahí vuelve y se desborda y vuelve y repite aquí el paso 2 y así sucesivamente. Entonces de esa forma yo consigo el pulso. Espero me hayan entendido cómo es que funciona. Si alguna cosa, pues entren aquí a la página y analicen pues el funcionamiento del timer 0 desbordándose para obtener pues el tren de pulso que se va a repetir cada 16,38 milisegundos. La ventaja entonces de usar el timer 0 es que podemos controlar diferentes servomotores con nuestro microcontrolador PIC. Perfecto, aquí tenemos entonces nuevamente el código del servomotor. Aquí está para que ustedes lo descarguen. Aquí está toda la explicación de la práctica y aquí está el código para que ustedes descarguen tanto el servomotor usando el PWM del PIC como el del timer. Obviamente para desbloquearlo simplemente comparten en Facebook y le dan publicar y así pues simplemente pues, se abre el código y lo pueden reproducir o descargar directamente. Rápidamente vamos a ver cómo funciona el código. Básicamente es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Aquí incluimos la librería de nuestro microcontrolador. Si ustedes utilizan el 18F, pues utilizan esta librería aquí. Análogo digital de 8 bits en este caso, igual no lo estamos usando. Los fusibles del programa. Vamos a utilizar un reloj de cuarzo, un cristal de cuarzo de 4 MHz externos. En este caso pues vamos a utilizar la dirección de memoria. En este caso es para los PICs 16F. Sabemos que la dirección de memoria del puerto A es el 5 y el puerto C es el 7, porque vamos a utilizar puerto A y puerto C en este programa. Si ustedes tienen nuevamente un PIC 18F, por ejemplo el 18F 4550, que es este aquí, pues obviamente descomentan aquí para poner la librería de ese PIC y deben descomentar esto aquí, porque la dirección de memoria pues cambia para ese PIC. Por ejemplo la del puerto A es el 0xF80. Oye, ¿te está gustando la información? ¿Por qué no te suscribes al canal de Control Automático Educación para que sigas aprendiendo mucho más? Perfecto, aquí vamos a bautizar las entradas y salidas de nuestro
microcontrolador. Vemos que en el puerto A estamos utilizando 3 pines del puerto A, desde el 0 hasta el 2. Aquí es donde irán los botones. Entonces un botón lo llamaremos plus o más, el otro lo llamaremos minus o menos, y el otro lo llamaremos change o cambio, que es este aquí: botón más, botón menos y botón change. Simplemente lo estamos bautizando, le estamos dando un nombre a esos pincitos del microcontrolador. Y de la misma forma pues tenemos 2 pines del puerto C, que es el C1 y el C2, que es donde irán los servos. Entonces en el puerto C1 está conectado el servo 2 y en el puerto C2 está conectado el servo 1. Entonces simplemente le estamos dando nombre a estos 2 pines donde van los servos. Vamos a definir aquí unas variables. Como estamos utilizando aquí el timer 0, sabemos que el timer 0 es una variable de 8 bits. Entonces vamos a utilizar variables de 8 bits. Para eso vamos a utilizar un sign char, que simplemente es una variable sin signo, un carácter sin signo, que me da 256, que es un máximo de 8 bits. Entonces en esta variable pues vamos a almacenar el ángulo 1, que será el ángulo de mi servomotor 1, el ángulo 2, que es del servomotor 2, y una variable cont, que será un contador, que también se contará hasta 256, que será el que llevará la cuenta de nuestro timer 0. Adicionalmente entonces vamos a crear aquí 2 variables enteras, un i y un servo. Ya sabemos que el servo, si ya vieron el video pasado, selecciona si quieren trabajar con el servo 1 o con el servo 2, si van a utilizar este servo 1 o si van a utilizar este servo 2. Aquí tenemos entonces la rutina de interrupción por timer. Ya vamos a ver cómo funciona. Y primero, inicialmente, pues vamos para el bot main. En el bot main vamos a crear entonces variables locales, que serán definidos los límites mínimos y los límites máximos de mi servomotor. Estos límites mínimos y máximos son los que hemos calculado aquí con la regla de 3, que eran 16 y 32. Aquí a modo de práctica pues a mí me funcionó no con 16 sino con 14, pero fue un valor bastante próximo. Aquí vamos a definir entonces en el puerto A, vamos a definir que va a ser entradas el RA0, 1 y 2, y el C3C como 0, que va a estar definiendo todo el puerto C como si fuera una salida. Inicializo el puerto C y vamos a llamar entonces, o vamos a configurar el timer 0. Entonces, como lo pueden notar en el código, vamos a comenzar a utilizar las interrupciones del PIC. En la página ya habíamos tratado sobre las interrupciones del microcontrolador PIC. Por eso, si no has tenido la oportunidad de ver ese video, pues mira, aquí te estoy dejando la tarjeta para que veas cómo configuras una interrupción en nuestro microcontrolador PIC. La interrupción por timer 0. Para configurar aquella interrupción, una de las formas de hacerlo es hacerlo de esta manera. Simplemente decimos setup-timer-0. En la entrada del timer 0 pues lo configuramos de una segunda forma. El PIC-C pues me ofrece varias formas de hacer la misma cosa. No sé por qué, pero configuraron esas funciones que hacen exactamente lo mismo. Entonces simplemente la configuración, vamos a decir que vamos a utilizar el RTCC internal, que es lo mismo que el timer 0, barra, colocamos una barra para separar o una coma, lo que ustedes quieran colocarle. Le vamos a colocar el prescaler. Ya hemos visto que el prescaler debe ser de 64 y aquí simplemente pues decimos que el RTCC pues es de 8 bits. Igual esto aquí tampoco interesa, si quieren lo borran, que él ya lo trae por defecto. Vamos a habilitar entonces las interrupciones. Le vamos a decir quiero que habilite la interrupción RTCC, o que es lo mismo la interrupción por timer 0, y le vamos a decir que lo habilite, las interrupciones sean habilitadas de forma global. De forma global quiere decir todas las interrupciones deben ir colocadas antes del void main. Una vez hemos habilitado las interrupciones, vamos a recargar entonces los ángulos. Vamos a configurarlos con el ángulo mínimo tanto para el servo 1 y el servo 2, y nos vamos para el ciclo infinito. En este ciclo infinito vamos a hacer exactamente lo mismo del código anterior. Este es el código anterior, exactamente igual, entonces no lo voy a explicar porque ustedes ya vieron el video pasado. En todo caso, simplemente aquí rápidamente, aquí estamos preguntando por el botón del cambio, que es este botón aquí. Con este botón cambiamos entre el servo 1 y el servo 2. Simplemente entonces esa parte de la instrucción cambia entre un servo y el otro. Este otro va aumentando los ángulos positivamente, o sea será este botón aquí que hace que nuestro motor gire hacia la derecha, y este botón aquí hace que nuestro motor gire hacia la izquierda, vaya restándole los ángulos, que eso lo hace aquí, le va restando los ángulos. Y por último
va validando que los ángulos se encuentren dentro de los límites mínimos y límites máximos que habíamos configurado aquí. Sabemos que entonces esos límites pues deben ser respetados, que a medida que yo voy aumentando los ángulos pues yo no puedo aumentar más de 32 porque estoy perdiendo pues el ancho aquí de pulso. No, ¿para qué voy a aumentar más el pulso en positivo si no es permitido? Pues porque el servomotor no se controla así. Vemos que el servomotor solo acepta pulsos pues pequeños. Entonces, como ustedes ya vieron en el video pasado, perfecto, me gusta eso. Vamos entonces, eso lo va a ir haciendo, pero paralelamente, como hemos activado las interrupciones, él va a entrar aquí cada 16,38 milisegundos a hacer lo que hay aquí dentro. Aquí entonces vamos a utilizar una instrucción del lenguaje C que se llama el switch, que es lo mismo que un if, pero es como más bonito, es más presentable, simplemente una instrucción de switcheo. Entonces el switch funciona con una variable de control. En este caso la variable de control es la variable servo que tenemos aquí. Sabemos que servo en este programa solo va a tener dos valores. Va a tener 1 si estamos utilizando el servo 1 o va a tener un 2 si estamos utilizando el servo 2, que es esto aquí. Solo tenemos dos servos. Entonces vemos que con esto podemos incluso incrementar más servomotores. Si ustedes lo desean, ponen más casos aquí. Entonces vemos que el caso 1, o sea, cuando se fue seleccionado el servo 1, que él fue seleccionado aquí en el primer botón, que ya lo expliqué en el video pasado. Te dejo aquí el link para que lo veas en la esquina superior derecha. Entonces, en el caso 1 del servo 1, vamos a hacer los tres pasos que habíamos visto para el timer 0. Vamos a aplicar entonces estos tres pasos en el código para configurar el timer 0. Entonces va a preguntar si el puerto de salida donde está conectado el servomotor está en alto. Si bittest servo 1 está preguntando si aquí este servo 1 está en alto, esta salida está en alto, en 1, un 1 lógico, que era lo que veíamos aquí. Está preguntando si está en alto o si está en bajo. Entonces, si está en alto, pues haga lo que hay acá. Si está en bajo, pues haga lo que hay acá. Si está en alto, ¿qué va a hacer? Pues simplemente va a cargar. Para cargar el timer 0 existe una instrucción en PIC-C Compiler que se llama set-rtcc. Aquí yo estoy precargando el timer 0 y así yo lo puedo inicializar en el valor que yo quiera. Entonces lo va a inicializar con el valor que tenga el ángulo del servomotor 1. Si recordamos aquí, estamos haciendo el ejemplo con 32, entonces vamos a suponer que ese sea ahí. Entonces en este momento el ángulo del servomotor 1 está en 32. Entonces eso es lo que está haciendo aquí, ángulo 1 está en 32, simplemente estoy cargando el timer 0 con 32. Vemos aquí, cargamos el timer 0 con 32 y ¿qué hago después? Pongo la salida en bajo. Entonces vemos que aquí bit clear, ponemos la salida en bajo del servomotor. Entonces va a pasar lo que ya habíamos visto. Va a poner aquí en bajo, es como si estuviéramos parados aquí en este punto, en la punta. Ponemos en bajo y vamos a contar cuánto tiempo en bajo. Entonces como ya hemos cargado aquí el RTCC con el valor de 32, el timer va a comenzar a contar el tiempo que el pulso se va a mantener en bajo. Él se va a salir entonces de aquí con el break, se sale, pues el caso 2 todavía no aplica porque el servo es el servo 1, y se sale y vuelve y entra aquí a los 10 cuando este timer, que como ya lo inicializamos con 32, pues él vuelve y se entra aquí a la interrupción mucho más rápido y vuelve y pregunta. En este caso ya el puerto ya no es 1, bittest servo 1 está en 1, no, ya sabemos que como lo pusimos en bajo, esta salida va a estar en 0, está en bajo. Entonces ya él salta para acá, hace lo que hay en el else. Entonces en el else simplemente recarga el timer 0, sabemos con 255 menos el ángulo 1. Sabemos que el ángulo 1 en este caso es 32, que es el paso 3. Y entonces si está en bajo, cargo el timer 0 con 255 menos 32 y pongo la salida en alto. Pongo la salida en alto. Bit set servo 1. De esa forma entonces aquí lo estoy poniendo en alto y va a contar el tiempo aquí, este tiempito de 32, mientras el pulso esté en alto. ¿Me han entendido? Entonces esto es básicamente como hacemos el control del servo utilizando el timer. Esto es simplemente copy y paste o copiar y pegar, exactamente lo mismo, solo que para el servo 2. Entonces decimos para el caso 2
Lo único que cambia es, en lugar de preguntar aquí por el servo 1, preguntamos por el servo 2. Tenemos un ángulo 2, aquí teníamos un ángulo 1, pues aquí tenemos el ángulo 2 y es exactamente lo mismo. Simplemente copié y pegué y puse un caso 2. Si ustedes quieren un tercer servomotor, ponen aquí un caso 3, copy paste. Recuerden que siempre que usan el switch case, siempre que acaben un case, por ejemplo aquí acabamos el case 1, deben acabar siempre con un break, punto y coma, para que les funcione. Acá el case 2, acabamos con un break. Si ponen un case 3, ponen lo mismo y acaban con el break. Y listo, eso es todo. Vamos a ver entonces cómo funciona en simulación. Estamos aquí entonces en el Proteus, Isis Proteus. Saben que le dan doble clic, aquí escogen entonces el archivo, en este caso es servotimer0, el .x. Miremos que está a 4 MHz que estamos utilizando. Aquí incluso lo puse en evidencia que estamos utilizando un cristal externo. Obviamente en simulación pues no es necesario, pero aquí lo puse en evidencia pues para que no se confundan, porque el ejemplo anterior fue con el oscilador interno. Le vamos a dar simular play y vamos a ver que funciona parecido al ejemplo anterior. Vemos en este caso que como hemos seleccionado el timer, hemos seleccionado el servo 1, pues vemos la señal de pulsos. Incluso aquí donde dice auto, pues vemos que él se está moviendo. Vamos a quitarle el auto para que no me capture más datos. Y aquí en cursor puedo incluso pararme aquí donde comienza la señal. Con un clic pues hasta donde comienza la otra y vemos que efectivamente pues tenemos un periodo de 16,5 segundos. Perfecto, borremos eso aquí, démosle auto. Vemos entonces que aquí el servomotor está en menos 90, que yo lo puedo ir aumentando la señal o la puedo disminuir. Vemos que incluso la señal o el pulso se va engordando o se va enflaqueciendo, y que cuando hundimos el cambio de servo, vemos que cambió para el servo de abajo. Y vemos que también podemos manipular el ángulo del servo de abajo. Vemos que la señal de arriba queda cerrada totalmente porque ahora estamos enfocando el timer 0 a controlar el servo de abajo. Podemos cambiar y así sucesivamente. Vamos a ver entonces cómo está en la práctica. Listo, estamos aquí entonces en el PIC 3. Vamos a programar nuestro servomotor con timer 0. Le damos entonces importar. Vamos a buscar aquí entonces el .x con timers. Vemos servo con timer. Aquí ha cargado el hexadecimal satisfactoriamente. Detectó nuestro PIC 16F887 y simplemente entonces le damos escribir. Aquí empieza a escribir nuestro programa y eso es todo. Vemos aquí que él inicialmente lo lleva a 0 grados en este motor. Debe estar perpendicular aquí, entonces vemos que debemos configurar los límites para que se vaya hacia 0 grados. Nos vamos para el código. Vemos que aquí el límite inferior y el límite superior lo hemos puesto en 4. Sabemos que como cada servomotor es diferente, para mi motor lo mejor es el límite inferior debe estar en 6 y el límite superior en 36, porque cada motor es diferente. Le damos entonces compilar y vamos a reescribir el servomotor. Recuerden que si quieren recargan aquí el código, pero no es necesario porque él ya está aquí cargado. Si ustedes le dan a escribir el reloading, ven que él recarga de nuevo el código y lo reprogramo. Y vemos aquí entonces que ya tenemos nuestro servomotor, y si movemos, vemos que estamos moviendo este de aquí, podemos moverlo hasta el otro extremo 180 o devolvernos tranquilamente con el timer 0. Y sabemos que este es para cambiar el motor. Yo puedo dejarlo hundido. Si yo no lo dejo hundido, si yo no lo suelto, el programa se va a quedar ahí infinitamente hasta que yo lo suelte. Lo solté, listo, ya se vino para este servomotor de aquí. Y lo mismo, yo puedo moverlo para un lado. Vemos que él llega hasta 180 grados, o puedo moverlo hacia el otro. Y puedo ir cambiando para el otro
Perfecto, controleros y controleras. Hemos llegado entonces al final de este video. Ya aprendimos a utilizar el servomotor utilizando el timer 0, y si vieron el video anterior, pues también ya aprendieron a utilizarlo utilizando el módulo de PWM de nuestro PIC. Si les ha gustado este video, pues denle un me gusta, suscríbanse al canal obviamente si no lo han hecho, compartan esto con sus amigos. Recuerden que este código, si lo quieres tener, pues visita la página web de Control Automático Educación, que te lo voy a dejar aquí en el cuadro de comentarios o también en la descripción de este video, para que puedas simplemente descargarlo gratuitamente y lo reproduzcas en tu casa. Con esto me despido de ustedes, mis queridos controleros y controleras, y nos vemos entonces en un siguiente video de la página web. Que estén muy bien, hasta luego.